¿Se acuerdan en la asignación primaria? Acá. La componente de uso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando a través de la asignación primaria, esta, la del 411, cuadro 411, la primera asignación, redistribución que hicimos, y determinamos el monto de la componente de uso? Si recuerdan bien, ese fue el monto del total que teníamos del contrato. Lo primero que hicimos fue determinar la componente de uso, que era este valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que correspondía dividirlo entre la cantidad de medidores y no de abonados. Ya. Eso también, fíjense, en esta ya última tabla, que resumimos las tres variables de la teoría del costo trinomio, está también, hemos ya puesto en este cuadro resumen 419, también hemos puesto la componente de uso, que era lo que no quería olvidarme de hacérselos notar. ¿Lo ven? También está aquí. Y si ustedes hacen o hacemos lo mismo que hicimos en las tablas estas de aquí, de determinar porcentualmente, ¿sí?, cuánto le corresponde a cada uno, ¿sí?, podemos, miren, si esta es la cantidad total de medidores, ¿no ven? Columna 5. Síganme porque quiero que hagan este cálculo con su calculadora para que vean que de igual forma que como hicimos la distribución porcentual de los costos fijos por máxima potencia y energía, también en la componente de uso se da. Miren, esta era la componente de uso total que habíamos hallado. ¿Se acuerdan? Sí, sí. La columna 5 es la cantidad de medidores, 25.620, acuérdense. Sí, 25.620, miren. ¿Lo ven? 25.620. Ya. 25.620 ahí. Y tenemos cuántos son los medidores individualmente que llegan a sumar ese total. Entonces sacamos porcentualmente, dividan 30 dividido este monto total y les va a salir un porcentaje, ¿no es? 30 medidores, ¿cuánto porcentualmente es del total de medidores? Háganlo. 30 dividido 25.620. ¿Cuánto les da? 0.1%. Entonces, eso porcentualmente de esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? $0,011. Ya, pero ya sacaron cuánto
es en porcentaje 30 medidores de 25.600. O sea, sí, no, ni el 1%. ¿No? ya, eso sáquenle el porcentaje de este monto económico. ¿Cuánto les da? Y eso va a ser dólares. ¿No ve? ¿Cuánto les da? Vamos, jóvenes. O sea, 30 dividido este valor total de medidores por 268.667. ¿Cuánto les da? 314,60. Este valor le tiene que dar. Sí. Bueno, hagan lo mismo, por ejemplo, este que es el más grande. 23.340 dividido 25.620 por este valor. ¿Cuánto les da? El mismo. Les da este valor, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, eso es lo que les quiero decir. También se cumple para la componente de uso. Bien. Y si hacen lo mismo, dividiendo ese valor entre la cantidad de medidores aquí y lo llevan a centavos de dólar, les va a dar este valor de aquí de la columna 9. O sea, para este alumbrado público, por ejemplo, 314.6 dividido 30 les va a dar 10.49 dólares por año por contador. Sí. Y lo mismo para las otras columnas, filas. ¿Quedó claro este cuadro 419 cómo lo llegamos a compactar todo? Nos faltaba solo eso de la componente de uso. Todo lo demás es transportado de las tablas de la asignación primaria y secundaria. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora falta responder la pregunta que yo les hice sobre... ¿Hay alguien con micrófono prendido? Por favor, silencio. Sobre estos valores, ¿no? Bien, acuérdense ¿qué habíamos dicho del factor de diversidad? Ya con esto, para terminar la clase de hoy, ¿qué habíamos dicho sobre la teoría del costo teoría del valor del factor de diversidad? Acuérdense, a ver, recordemos, cuando hicimos el ejemplo de aquellas personas que bañándose en las duchas entendimos qué significaba que todos se bañen al mismo tiempo,
versus que empiecen a bañarse de a uno. ¿Cómo influía su aporte al momento que se daba la máxima del sistema? Y con eso, entendiéndolo con ese ejemplo, definimos la ecuación del factor de diversidad, que era algo dividido algo. Y esa ecuación nos daba un valor mínimo, que ¿cuánto era? ¿Cuánto era el valor mínimo que podía tomar el factor de diversidad? Respondan. ¿Cuál era el valor? 1. 1. 1. Y yo les preguntaba, ese valor 1, ¿qué significaba técnicamente? ¿Y qué significaba económicamente? A ver, vean sus apuntes. Si valía 1, ¿qué significaba técnicamente eso? ¿Cuando todos se bañaban al mismo tiempo o cuando se bañaban separadamente? O sea, ya Es cuando todos eran al mismo tiempo. se bañaban todos juntos. Todos al mismo tiempo, no todos juntos. Duchas diferentes. ¿Qué significaba técnicamente eso? Mayor costo. ¿Pero por qué? No, eso es económicamente la pregunta que usted ha respondido. Técnicamente. Porque se estaba usando la Máxima potencia instalada significa. ¿Sí? Y si es máxima potencia instalada, ¿qué significa económicamente? Mayor costo. Máximo costo por potencia instalada. Entonces, cuando el factor de diversidad valía 1, significa que estás exigiéndole más o menos al sistema. Más. Más. Ahora, si uno de a uno empezaba a bañarse en un momento diferente a los otros muchachos, ¿empezaba a exigir aún más del sistema o empezaba a exigir menos? Menos. ¿Y qué pasaba con el valor del factor de diversidad? De 1 empezaba a variar. Era mayor a 1. Empezaba a aumentar de 1 para más. ¿Cuánto más? Cuanto yo menos aporte a la máxima del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores podía tomar el factor de diversidad como máximo? Un valor mayor a 1, tanto mayor como yo aporte a la máxima del sistema, menos con mi potencia instalada. ¿Y eso técnicamente qué significaba un valor mayor a 1? Menor potencia instalada. Y en costos, económicamente, menor costo por potencia instalada. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ya? Ahora. Sí. ¿Qué significa entonces? ¿A qué tarifa de las tres, teoría del costo trinómico? Tarifa por componente de uso, tarifa por máxima potencia instalada y tarifa por energía consumida. 3 tarifas acabamos de ver. ¿A cuál de las 3 afecta el factor de diversidad entonces? Si es igual a 1, si es menor a 1, igual a 1, mayor a 1, ¿ah? ¿A cuál de las 3 tarifas? De potencia instalada. A la de potencia instalada. No afecta en nada a la variable ni a la componente de uso. Pregunta de examen es, ¿a cuál? A aquella que corresponde y representa la potencia instalada, que es justamente la que decimos no puede ser que les dé igual a todos.
Todos los de baja lo mismo, dije. Y a los de media, igual lo mismo. No puede ser entonces. Entonces, con la revisión que acabamos de hacer de la teoría de la componente de uso, algo falta por hacer aquí. A esta tarifa por costo fijo por máxima potencia instalada. Y tiene que ver con el factor de diversidad. Entonces, para que la teoría concuerde con los valores que deberían haber en estas columnas, en estas y en estas, ¿qué podríamos hacer con el valor del factor de diversidad a esas columnas? ¿Cómo las afectamos? Sabiendo que la conclusión es que aquellos que tienen un factor de diversidad más elevado se los debe premiar, ¿no? Porque son los que algo hicieron para tratar de aportar menos a la máxima del sistema, ¿verdad? Sí. Los que tienen factor de diversidad mayor a 1, porque sabemos que los que tienen igual a 1 son aquellos que se bañaban en el mismo horario. No hicieron ningún esfuerzo para aportar menos a la máxima del sistema. Entonces, ¿cómo los premiamos? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, si uno tuviera factor de diversidad igual a 2 y otro igual a 1, ¿cómo los premiamos? ¿Qué operación matemática se les ocurre? ¿Ah? Miren la tabla 420. Traemos de los cálculos anteriores los factores de diversidad de cada una de las categorías. En la columna 2. 1, 1.3, solo la pequeña industria tiene 2. Entonces, aquí, ¿a quién hay que premiar? Al que sacó 2. Al que sacó 2, al que sacó 1,15, 1,3. Y estos son los valores de las tarifas por máxima potencia instalada, no es kilovatios, antes de aplicar el factor de diversidad. Y la columna 5 es la misma tarifa por máxima demanda por potencia instalada, pero ahora afectada por el factor de diversidad. A ver, ¿qué se hizo? ¿Qué operación matemática? Lo dividió. División. Se la dividió por el factor de diversidad. Y aquellos que tenían valor 1 quedan igual, como el usuario A, el C, bombeo de agua y alumbrado público. ¿Lo ven? Sí. Muy bien, jóvenes. Y ahora sí tenemos en el cuadro 420, entre las columnas 4, 5 y 6, las 3 tarifas que buscábamos de la teoría del costo trinómico. La de uso, máxima demanda por máxima demanda potencia y variable en kilovatio hora. Medidor, potencia y energía. Y todo concuerda, miren. La componente de uso debería haber sido igual a todas, ¿no ves?
según su potencia aportada a la máxima del sistema y variable según su consumo. Entonces este cuadro 420 muestra finalmente para cada categoría el gráfico tridimensional, ¿verdad? Aquí podríamos hacer el gráfico de 3 dimensiones para cada categoría. Tenemos los 3 valores, los colorcitos, ¿se acuerdan que habíamos hecho? Bien, miren, aquí yo voy a dejar la clase de hoy. Prácticamente ya hemos casi terminado, casi digo porque podemos tener una clase más de resumen, pero aquí ya hemos terminado con el último cuadro. Yo quisiera terminar ahora la clase para que se dediquen exclusivamente, ¿sí?, a terminar los cuadros. Y prácticamente, miren, están teniendo casi 2 semanas y días todavía para que me empiecen a subir todos los prácticos ahora. Después no me van a salir con que rinden el final y al día siguiente quieren sus notas, porque no voy a poder con una avalancha de prácticos que me den a último momento. Así que por favor, yo he revisado, todos los días reviso y sigue un montón de alumnos que no han subido ni el primer tema. Bien. Entonces, fíjense cómo todo lo que es la teoría se cumple en esto que es la teoría del costo trinomio. Bien. Recording stopped.